Hola queridos telespectadores. Hoy estamos aquí con vosotros con un vídeo bomba sobre el Zinsangu, uno de los nombres más rebeldes, más originales y más sonados del mundo de la televisión turca. Su postura distante de las series, sus líneas claras en su vida privada, sus duras declaraciones en las redes sociales de vez en cuando, y ahora su vuelta a las pantallas con un formato totalmente nuevo. Sí, el Zinsangu vuelve a la pantalla, pero esta vez con un formato completamente diferente. Si estás preparado, empezamos. Cámara de cine. La famosa actriz El Zinsangu se pasa ahora a la plataforma Gain con un formato completamente distinto tras los platós de la serie 101 con el Zinsangu, que comenzará el 29 de abril, pretende ofrecer una mirada entretenida y a la vez sugerente sobre los temas más curiosos del mundo moderno. En este programa, que abarca desde la astrología a la inteligencia artificial, desde las citas digitales a la ansiedad, Sangu acompañará a los espectadores no solo como presentador, sino también como guía. El programa está producido por Umut Kurt y dirigido por Fatih Ahmet Kaya. Pelin Dilara Kolak es el guionista investigador, es decir, el contenido es bastante completo y sale de las manos de nombres fuertes. Parece que este programa permitirá a El Zinsangu reaparecer no solo como actriz, sino también como mujer pensante, cuestionadora y valiente. El Zinsangu ha dado mucho que hablar no solo por sus actuaciones, sino también por sus declaraciones. Recientemente compartió protagonismo con Engin Altandu Ziatan en la serie Stickman, que se emitió en Star TV, y después participó en la aclamada obra de Blue TV de Prince Series. Sin embargo, no fueron solo las preferencias las que la apartaron de los proyectos de series, sino también el propio sistema. Sangu, que tenía previsto participar en la serie Teşkilat emitida en TRT1, declaró abiertamente que le gustaba mucho el guión del proyecto, pero se negó a participar por motivos políticos. Después de que Aybüke Pusat fuera eliminada de la serie por su publicación en las redes sociales, Sangu escribió lo siguiente: en un proyecto del que estaba segura de su éxito de audiencia y cuyo guión me gustaba mucho, no pude ejercer mi profesión en la televisión de mi propio estado por motivos políticos. Por eso no acepté la oferta. Nunca aceptaremos este comportamiento hacia Aybüke Pusat. En realidad, estas palabras no se oyen a menudo en el mundo de la televisión turca. Porque mientras muchos actores prefieren guardar silencio, el Zinsangu es de los que hablan abiertamente. Otro tema curioso es la vida privada de El Zinsangu. Desde 2012 el actor, que está con su amante empresario Yunus Özdiken, prefiere vivir su relación lejos de las miradas, aunque es seguido de cerca por la prensa sensacionalista. La pareja suele llamar la atención por su comportamiento sincero y natural cuando se les ve juntos. La actitud de Sangu en este punto también es bastante clara: mi amante no va a cambiar porque yo me haya hecho famoso. No somos material de revista, lleva años dando este mensaje. Sin embargo, su fidelidad a esta vida privada también da lugar a especulaciones de vez en cuando. Aunque titulares como "han roto", "se van a casar", "han sido infieles", aparecen a menudo en las cabeceras de los tabloides, Sangu no responde a ninguno de ellos. Porque es una mujer que prefiere hablar con su postura en lugar de contárselo a sí misma. Lo que se dice de El Zinsangu siempre se divide en dos. Mientras unos afirman que es distante, fría, caprichosa, otros aprecian su postura. Pero lo cierto es que nunca intenta ser como los demás. Sus críticas contra la industria de las series de televisión, su enfoque selectivo de la actuación, su lenguaje claro e intransigente en las redes sociales. Todo ello refuerza su imagen de mujer que no encaja en el sistema. Por eso su nuevo programa en Gain parece un paso muy acertado para mostrar su mundo interior y su lado intelectual. De hecho, el regreso de El Zinsangu a la pantalla con Gain no es solo un nuevo programa, sino una especie de ajuste de cuentas silencioso. Porque el sector no la trató con justicia.
La razón por la que no podemos verla en las pantallas de televisión después de Stickman no es solo el fin de los proyectos, sino también los resentimientos entre bastidores. Según sus propias palabras, ha declarado en repetidas ocasiones que en este sistema, orientado a los índices de audiencia, censurado y políticamente calculado, se busca la armonía, no la actuación. Precisamente por eso 101 con el Zinsangu no es una serie. Porque ella ya no quiere esconderse detrás de un personaje. Está aquí con su propia voz, sus propias preguntas, sus propias frases. Es la forma que tiene un actor de decir, ya no quiero limitarme a actuar. Y seamos sinceros, hay muy poca gente en esta industria que pueda hacer esto. La historia de El Zinsangu no es solo la de una estrella que se pasea por alfombras rojas. Es la historia de una mujer que intenta no aplastar sus sueños entre las reglas impuestas por el sistema, que elige existir con su propia voz y su propia postura. Quizá haya docenas de nombres tan bellos y con tanto talento como ella, pero lo que hace a El Zin tan privilegiada es que no intenta ser como los demás. Dice: no quiero perderme en este negocio sin sucumbir a las presiones políticas, los caprichos sectoriales y las guerras de rating. Quizá por eso o la queremos mucho o no podemos entenderla en absoluto. Su nuevo programa 101 con el Zinsangu, que comenzará en Gain, no es solo un regreso a las pantallas, es la liberación de las preguntas, las objeciones reprimidas y las frases mudas que ha acumulado durante años. Ya no es solo un actor, sino un narrador. Y la historia que cuenta es en realidad la historia de todos nosotros, la historia de la sinceridad perdida en el mundo moderno, las ideas suprimidas, las identidades moldeadas. ¿Cree que la postura de El Zinsangu es desafiar a la industria o protegerse a sí misma? ¿Cree que vivir con unas líneas tan claras eleva una carrera o la aísla? Comparte tu opinión con nosotros en los come. Si este vídeo te ha ofrecido una perspectiva diferente, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Nos vemos en los nuevos vídeos, esperamos sumergirnos juntos en las profundidades de las historias siguiendo los pasos de El Zinsangu, el espíritu rebelde de las pantallas. Adiós.